Buenas tardes, estamos con la licenciada Laura Esquer y vamos a hablar sobre cómo aprovechar mejor la licenciatura. ¿Qué recomienda usted para mejorar la calidad del estudiante en la carrera de guión? Bueno, yo creo que es importante que el alumno sea consciente y tenga una información previa a la carrera, que entre ya con una base de lo que va a ver día a día con nosotros, ¿no? La carrera, si bien es muy práctica, también es importante que el alumno se documente, que lea. Okay. Que lea, eso le puede ayudar bastante en muchas de las materias, ¿no? Que se actualice. ¿Qué está pasando en la industria? Normalmente los alumnos se quedan con la información que le da el docente en el aula y no van más allá. Entonces es importante que sepan qué está pasando en la industria. Yo creo básicamente es eso, que se mantenga informado, que se documente, que pregunte. Ok. ¿Cuáles son las oportunidades que un estudiante no debe dejar pasar en la carrera? Es muy importante que el alumno cumpla con sus prácticas, sus horas prácticas de servicio, de hotelería, cocina, y vaya un poquito más allá. Eso le da la base al alumno para salir a buscar un trabajo. Además, las dos estancias prácticas son valiosísimas y de mucho impacto en la formación profesional del estudiante. Entonces, sé que de repente es un poco difícil que el alumno pueda salir de la ciudad por cuestión económica, por cuestiones personales, familiares, pero que lo hagan en la medida que puedan. El hecho de trabajar en una cadena hotelera de estándar mundial o de prestigio mundial es muy importante, ¿no? Que se integren a otro equipo de trabajo, que conozcan otra visión, otros procesos, otra metodología. Eso es valiosísimo, ¿no? Y eso le da valor en su currículum y le da un valor en el mercado. Okay. ¿Y qué cosas más allá que nos comentó puede hacer un alumno para, o sea, otra oportunidad que pueda hacer, como por ejemplo las conferencias que nos dan, ese tipo de cosas? Sí, de repente creo que no dimensiona, el alumno en sus primeros semestres no dimensiona la carrera o la importancia de hacer contactos, de mantenerse actualizado, de potencializar o capitalizar esos contactos que hagan. El hecho, por ejemplo, de conocer a un ponente, a un conferencista acá, es de repente estar en contacto con él, ¿no? Un saludo, una nota, buscarlo en las redes. Yo creo que eso es importante. Ahorita las oportunidades laborales se presentan mucho a través de estos medios, entonces incluso los reclutadores o los empleadores los empiezan a buscar en redes sociales, ¿no? Entonces eso es importante que haga el alumno también. Es muy importante que no se quede con la información de las aulas o lo que ven el día a día con los docentes. Eso marca una diferencia entre todos sus compañeros, ¿no? Okay. ¿Y qué proyectos considera que se les tiene que invertir más tiempo de lo necesario? Pues mira, durante la carrera tienen muchos proyectos que son ya muy establecidos, como los simuladores de negocios, bistró, restaurante, que creo esos también el alumno tiene que dedicarse de lleno a esos proyectos. Sé que el proyecto de bistró va dentro de su agenda diaria de todas las clases y suele ser muy pesado, pero es importante que el alumno lo aproveche. Finalmente es eso, un simulador. Se le están dando 2 oportunidades de lienzo en blanco para que el alumno las aproveche, de manera que cuando salga a la industria se dé cuenta cómo realmente debe actuar, qué debe esperar, ¿no? Cuál es su expectativa, cómo él puede mejorar procesos, dinámicas de trabajo en establecimientos pues reales allá afuera, ¿no? Independientemente de esos dos, hay proyectos por materias. Entonces todos son importantes porque un docente no genera un proyecto por el hecho de generarlo. Lleva una intención o un objetivo que es el aprendizaje del alumno y el contraste de lo que ve en el aula con lo que va a ver afuera. Entonces yo no descartaría ningún proyecto que se haga durante la carrera. Yo creo que más si es un estudiante de tiempo completo, le tiene que dedicar el tiempo a eso, ¿no? Y por ejemplo, pues obviamente tenemos las 3 ramas, ¿no? ¿Qué tan importante es que una persona que desde primer semestre está segura de su especialidad
que le eche ganas o que ponga atención a las materias de las otras especialidades. ¿Qué tan importante eso es para el alumno? Para escoger su especialidad, ¿te refieres? No, para que, o sea, ¿en qué le beneficiaría que supiera de otras materias que no son de su especialidad? Ah, ok. La ventaja del programa de CLION es que tienes un tronco común. Eso te da una visión, así como una supervisión de lo que es la industria de la hospitalidad. Son muy pocos realmente los alumnos que ingresan a la carrera con un área definida. Se acercan a solicitar información, sí, traen cierta tendencia por una de las 3 especialidades, pero son pocos también los que sostienen a lo largo de esa carrera esa especialidad, porque con la práctica del programa se van dando cuenta que su expectativa era otra a lo que se ve en las áreas, ¿no? Un poco los de gastronomía son los que vienen un poquito más definidos, por decirlo así, pero hay un tronco común de primero a quinto semestre que es valiosísimo. Cuando hablamos de la industria de la hospitalidad nos referimos a las 3 especialidades o 4, si incluimos el ecoturismo, ¿no? Todos esos forman parte de la industria de la hospitalidad. De repente me dicen, es que yo para qué quiero llevar clases de hotelería si yo voy para gastronomía, ¿no? Entonces, no, el alumno que se va a formar en gastronomía no necesariamente queremos que esté cocinando siempre. El enfoque es directivo. Lo menos que queremos es que un alumno se quede de cocinero A, B, C, ¿no? No, yo creo que hay otros programas donde, o incluso puedes hasta no estudiar y ser cocinero, ¿no? Si es lo que quieres. La intención acá, si bien no formamos chefs, sí salen con todas las competencias para operar una cuadrilla de cocina, para operar un restaurante, un bistró, una cafetería, de especialidad o no. El alumno puede ocupar, con la preparación que obtiene aquí, puede ocupar una posición de chef ejecutivo perfectamente en cualquier lugar. Pero lo que queremos es que se dedique a trabajo de planeación, de gabinete, de escritorio, ¿no? Que no sea solamente operativo. Para estar cocinando, qué padre que te guste, pero no, tú tienes que planear presupuestos, planear un presupuesto anual de tu empresa, seleccionar, reclutar personal, hacer diseños de menús, manuales de procesos, recetas, costos, muchas otras cosas que te exigen mayores capacidades o competencias que solo estar operando. Entonces, a veces los restaurantes o los centros de consumo más importantes del país se encuentran dentro de un hotel, porque le da cierta garantía, ya tienes un mercado cautivo, entonces te da una rentabilidad segura a la empresa de alimentos y bebidas. Entonces el hecho de que piense el alumno que no necesita clases de hotelería o de turismo por el hecho que se va a dedicar solamente al restaurante es un enfoque erróneo. Él debe tener toda la capacidad y toda la visión de la industria de la hospitalidad. Quizás su primera oportunidad sea en un restaurante, y a lo mejor dices, bueno, no voy a estar en contacto directo con el cliente, por lo tanto las otras materias no me sirvieron. Las materias de servicio, por ejemplo, les sirven a quien esté en turismo, en ecoturismo, en hotelería o en gastronomía. Las materias de administración ni se diga, les sirven a todas las especialidades. Entonces siempre es algo que trato de hacer o me la paso haciendo, sensibilizando a los alumnos o a los prospectos de que el enfoque es integral. Estamos hablando de industria de la hospitalidad, no solo hotelería, no solo gastronomía, no solo turismo, no solo ecoturismo. Entonces es muy importante que el alumno aproveche todas las materias del tronco común y aún las de especialidad. Por ejemplo, en especialidad se vuelve a reunir ese grupo que se separó en una materia como ética, por ejemplo, ¿no? Independientemente de su especialidad, el alumno debe saber de ética. Entonces eso es valiosísimo. De recursos humanos es valiosísimo. Entonces todas las materias son importantes. ¿Y cómo se puede llegar a ser un estudiante exitoso en la carrera de GLION, a su manera de pensar? Yo creo que no solo cuenta el promedio, es un balance. Es muy importante el promedio, pero el alumno también tiene que aplicarse, ¿no? Llevar ese conocimiento teórico a que sea un conocimiento aplicado. Cumplir con horas prácticas, desde respetar el estándar de imagen personal,
la disciplina, ¿no? La puntualidad a sus clases, aun cuando el docente les dé o no ciertos minutos de tolerancia, el alumno tiene que estar en su salón a la hora de la clase, un poco antes. Eso es formación. Entonces destacan alumnos que cumplen con las reglas básicas de operación, por decirlo así, de la escuela, pero también aquellos que muestran un interés más allá, ¿no? Que aún a veces ya cumpliendo o ya teniendo cumplido su porcentaje de horas prácticas, siguen participando en eventos porque lo que les interesa es el aprendizaje, ¿no? Hacerse más diestros en ciertos procesos. Aquel alumno que se involucra en proyectos, desde organizar un congreso, una conferencia, traer una persona importante de la industria para compartir con sus compañeros. Siempre hay alumnos que andan preguntando qué más se puede hacer en la escuela, ¿no? Además, todo eso ya al alumno le da un perfil y lo identifica dentro de la escuela como líder a lo mejor. Entonces es también importante que cumpla con un promedio. De repente tenemos alumnos que son con mucha energía, mucha iniciativa y se enfocan a eso y descuidan un poco sus materias y por lo tanto su promedio o su rendimiento en las aulas no es el que pudieran dar. Y tenemos también la contraparte, ¿no? Aquel alumno que está muy dedicado a su promedio y no participa en otras cosas, entonces tampoco es lo ideal. Debe haber un balance. No queremos nosotros, y el enfoque de este programa no es así, aquel alumno que se le conoce como ratón de biblioteca, ¿no? De que siempre está sobre el 9-10. No, queremos que tenga un balance entre la práctica y entre la teoría. Sé que el promedio puede ser importante para muchas cuestiones, de beca, acceder a un programa, una certificación, etcétera. Pero yo creo que debe haber un balance, ¿no? entre el conocimiento teórico y el conocimiento aplicado. Entonces, va a sobresalir aquel alumno que cumpla con muchas de esas características que acabo de mencionar, ¿no? Y cómo, bueno, ¿qué tanto cree usted que afecta o beneficia que tengamos las instalaciones que tenemos para poder pues estudiar, practicar en ellas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que las instalaciones que tienen son suficientes y un poquito más, ¿eh? Yo creo que sí. Después, por ejemplo, de la visita que tuvimos la chefa Nanza y yo a Glion en Suiza, en los campus de Suiza, nos dimos cuenta que lo que tenemos aquí, de lo que a veces nos quejamos, es suficiente y en ocasiones un poco más de lo necesario. Entonces, las instalaciones que tienen aquí, y me lo puede decir ustedes u otros alumnos que han salido ya a sus estancias prácticas, se darán cuenta que no les digo mentiras, ¿no? A lo mejor si comparo con Suiza el nivel de la instalación, ¿no? Del equipamiento, pues sí estaríamos hablando pues de una tecnología muy avanzada, etcétera, ¿no? Que no podemos a lo mejor competir acá. Pero las instalaciones que tenemos, yo te puedo decir que son las mejores instalaciones en el noroeste de México, ¿eh? Y si las encuentras, otras similar o iguales, van a ser en el campus de UVM más cercano acá, que en este caso es el de Hermosillo. Y ese es un diferenciador. No solo lo digo yo, lo dicen muchos de ustedes, lo dicen docentes, lo dice gente de fuera, restauranteros, por ejemplo, dice, oye, quisiera tener yo una cámara fría como esta, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas que de repente nos quejamos porque no tenemos el comparativo, una referencia. Pero yo creo que lo que tienen les da a ustedes un soporte muy bueno para salir y enfrentarse, llegar a un hotel y saber ya cuál es el escenario que les espera y cómo conducirse, ¿no? Llegar a una cocina igual. Entonces, en ese sentido, yo creo que deben sentirse satisfechos. ¿Y cree que es importante para nosotros trabajar en equipo para poder ser exitosos en la industria? Yo creo que sí, yo creo que el trabajo en equipo es muy importante, ¿eh? Lo vas obteniendo, debes tener una disposición para trabajar con otras personas de entrada, ¿no? Hay tipos de personalidades que se les da ya, ¿no? Trabajar de una manera muy natural con otras personas. Y hay otras personas que les cuesta mucho por características ya pues muy personales, como les digo, pero debes de entrar a tener una disposición para sumarte, integrarte en un equipo de trabajo distinto. Y sobre todo en esta carrera,
Si a ti a lo mejor ya como egresado o casi egresado te tocara ser líder de un proyecto o emprender un proyecto, llámese hotel, restaurante, centro de convenciones, agencia de viajes, guía de turistas, entre otros, te vas a dar cuenta que tienes que tratar con personas que estudiaron otras disciplinas. Contadores, administradores, ingenieros, técnicos, arquitectos a lo mejor, ¿no? Y de repente nos cuesta entender su lenguaje técnico, pero también de repente nos cuesta aceptar otras formas de trabajo, aceptar otras opiniones. Es básico, o sea, todas las empresas en las que vas a trabajar son un sistema que tiene muchos subsistemas y tú te debes acoplar porque a ti te contrataron con una intención, con un propósito. Tu posición en una empresa es que debes cumplir metas, números, capacitaciones, muchos objetivos, ¿no? Y la única manera de lograr eso es comunicándote con los demás. Y de repente se confunde el hecho que digas, no puedo trabajar con él o con ella porque somos muy diferentes, ¿no? O no se toma en serio las cosas, o es muy irresponsable, es impuntual, no cumple tiempos, etcétera, ¿no? Pues bueno, tenemos que hacerlo. Si le preguntas tú a gente que ya tenemos un tiempo en la industria afuera, de 10, yo creo que 10, si no es que 11, te van a decir que nunca se han sumado a un equipo ideal, ¿no? Al que ellos quisieran. No, eso es imposible. Entonces tienes que ser lo suficiente maduro para integrarte y escuchar a otras personas y hasta puedes medir tu capacidad de tolerancia, si te lo pones como propósito. Y también lo suficientemente profesional para llegar a una meta, un objetivo con personas que no las conocías y que a lo mejor fuera de la oficina no tienes ninguna afinidad, pero la madurez y la profesionalidad la tienes que mostrar, tu profesionalismo para llegar a las metas para las que te contrataron. Entonces es valiosísimo que se integren con sus compañeros en todo tipo de trabajo. ¿Y qué piensa que debemos aprovechar más de la carrera para poder saber integrarnos en un equipo en el futuro? Definitivamente yo creo que las estancias prácticas, las oportunidades que tengan ustedes de apoyar, colaborar en la industria, eso es valiosísimo. Ahí es donde vas a hacer contactos, donde puedes capitalizar los contactos, donde demuestras tus capacidades y se te pueden abrir muchas puertas como ofertas de empleo. Por los alumnos que se van al doble título, eso también es una muy buena oportunidad para todos, pero sé que no todos la pueden tomar, ¿no? Por distintas cuestiones. Pero quienes puedan tomar un doble título, aprovéchenlo. Eso les da valor curricular internacional. La ventaja que tiene el doble título, uno de los principales ventajas es que al darte tu estancia práctica, tu último semestre, amarras un contrato de trabajo por un año. Entonces, como egresado, tu primer año de trabajo ya lo tienes asegurado y dependerá de tu desempeño que la empresa donde estás te contrate o te mande a otro destino de su mismo grupo, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que las dos estancias prácticas, el doble título, todas las oportunidades que tengan de contacto con la industria, pero también es muy importante que busquen ustedes oportunidades. Búsquenlas, o sea, siéntanse también con esa seguridad, porque el conocimiento lo llevan. Entonces, siéntanse con la seguridad de buscar las oportunidades. ¿Y qué tipo de competencias son las que la carrera busca? Son algunas muy visibles y otras no tanto, Por ejemplo, la facilidad de palabra. La facilidad y la seguridad que tengas para responder a un cliente cara a cara en esta industria es muy importante. Tu espíritu de servicio, porque finalmente estamos trabajando para hacer sentir bien a las personas. Tu dominio de los idiomas, inglés y francés o inglés, que tengas el dominio, eso es valiosísimo. Nuestro cliente natural aquí por ubicación geográfica habla el inglés. Si tú te vas a los principales destinos de nuestro país, el idioma que vas a escuchar de manera más predominante es el inglés. Entonces es importante que ustedes lo dominen, que puedan resolver situaciones del cliente en varios idiomas. La iniciativa,
de proponer, ¿no? De mejorar un proceso. El hábito de tener una imagen personal impecable. Y eso es básico en la industria, en nuestra industria. Cuenta mucho la imagen. Y los alumnos que han estado fuera, que se han ido al doble título, egresados que ya están trabajando, al final agradecen que los hayamos traído como cuchillito de palo con la cuestión del uniforme, la imagen, porque ya salieron de aquí con ese hábito. Entonces eso es una ventaja también ya como egresado, ¿no? La posibilidad de de hacer investigación, porque generalmente queremos proponer y traemos muchas ganas, pero no lo hacemos con un fundamento. Entonces estas materias de investigación, aprovéchenlas afuera, les van a servir mucho. Más ustedes como líderes de proyectos, o si quieren ustedes abrirse puertas a una promoción, a un puesto mayor al que tienen, les va a servir muchísimo. El hecho que no solo levanten la mano para decir, a mí me interesa esa posición, a mí me interesa escalar, también deben tener un fundamento. Y estas materias se lo dan para investigar mercado, para crear producto turístico, para rutas turísticas, para saber dónde promoverse, qué estrategia utilizar ante un mercado, ante otro segmento, cómo manejarse. Eso es muy importante. Entonces, básicamente yo te diría que esas serían las más importantes. Hay una que es también el trabajo al aire libre. De repente pensamos que solo vamos a estar en una oficina como directivos. El trabajo en hotel es mucho de andar haciendo recorrido por el hotel. Salir a todas las áreas comunes, ¿no?, que tenga el hotel. Hay gente que no le gusta, hay gente que prefiere estar en una oficina, ¿no? Y no le gusta por el clima, porque se le hace más cansado, por el hecho de que lo van a estar interceptando durante el recorrido, ¿no? Clientes, colaboradores, etcétera. Pero eso también es importante. Un gerente de un hotel, un director de un hotel se debe ver en todo el establecimiento. No debe estar en la oficina solamente. Entonces, capacidad de palabra, capacidad para resolver soluciones al cliente, cualquiera que sea. Seguramente a ustedes les habrá tocado en algunas de sus experiencias algunas solicitudes muy sui generis de los clientes, ¿no? Y dices, ¿es en serio que quiere esto? ¿Me está preguntando esto? ¿O cómo le hago? ¿A quién le pregunto? ¿No? Esa capacidad de resolución es muy importante. Que ustedes se animen a preguntarle a ese director, que a lo mejor no has tenido algún contacto verbal con él durante tu estancia, pero en ese momento tienes que ir con él porque es quien te puede ayudar a resolver una situación al cliente. Entonces, esa iniciativa es valiosísima también. Bueno, pues por nosotros es todo. Muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario, gracias a ustedes. Espero haberles dado información útil.